Buenas noches a todos. Soy el Storyteller y estoy aquí para ayudarles a quedarse dormidos con estas historias de terror. Así que antes de empezar, asegúrense de suscribirse al canal y darle me gusta al video. Me encantaría saber de dónde son y a qué hora están viendo esto, así que déjenlo en los comentarios. Cuando estén listos, pónganse cómodos y relájense. Hace 3 años, durante el semestre de otoño de mi segundo año, tuve una cita que todavía utilizo como referencia para lo que es un desastre absoluto. El chico en cuestión era alguien con quien había compartido algunas clases optativas de filosofía, llamémosle Arthur. Habíamos perdido el contacto después de que terminaran esas clases, pero reapareció de repente, añadiéndome a las redes sociales de forma inesperada. Intercambiamos algunos mensajes corteses, durante los cuales me confesó que había dejado la universidad por vagas razones personales. Para ser sincera, no sabía mucho sobre él personalmente. Mi impresión se basaba únicamente en los comentarios sorprendentemente perspicaces, aunque un poco intensos, que solía hacer durante los debates en clase. Un martes particularmente lento, estaba aburrida, y cuando Arthur sugirió que saliéramos juntos, acepté, pensando que podría ser interesante. No tenía ni idea de que me estaba apuntando a la peor cita de mi vida. Las señales de alarma comenzaron a saltar de inmediato. Como había abandonado los estudios, vivía en casa con sus papás. A pesar de tener carnet de conducir y acceso a coches, me pidió que condujera yo. Yo vivía a unos 45 minutos de tu casa, pero como íbamos al zoológico de la ciudad, que estaba a otra media hora más allá de tu casa, pensé que tenía sentido recogerte por el camino. Entré en tu camino de entrada, y Arthur salió cargando con un arsenal de equipo. Cargó el asiento trasero de mi auto con una enorme bolsa de cámara, un trípode resistente que parecía un arma, y varios otros lentes y artilugios. Lo observé desconcertado. Íbamos a un mediocre zoológico de la ciudad, no a una expedición de National Geographic a la selva amazónica. Para cuando empezamos a conducir, ya había gastado medio tanque de gasolina, unos $40, solo por el desvío para recogerlo. Cuando llegamos, pagué los $10 del estacionamiento sin que él pestañeara. La entrada era relativamente barata, unos $12 para los estudiantes, y como Arthur había conservado su antigua identificación de estudiante, a pesar de su expulsión, obtuvo el descuento. Lo habitual es que en una cita, uno de los dos se ofrezca a pagar las entradas, sobre todo porque yo había conducido, pero Arthur claramente consideraba que yo no merecía tal cortesía. Pagué mi propia entrada, la gasolina y el estacionamiento, y rápidamente me di cuenta de que iba a financiar todo este desastre. Cuando llegamos a la puerta, el lector de tarjetas no funcionaba, y él ni siquiera quiso pagar los $12 en efectivo, así que acabé pagando también tu entrada. El zoológico en sí era deprimente, poblado por animales de aspecto miserable que deambulaban por pequeños recintos. Arthur, sin embargo, estaba en su elemento. Se pasó todo el tiempo dándome una charla sobre su repertorio fotográfico, ignorando a los animales a menos que estuviera criticando la iluminación. La conversación dio un giro inquietante cuando empezó a detallar lo mucho que le gustaba ver cómo los depredadores devoraban a los animales, describiendo la violencia con un entusiasmo perturbador. Luego pasó a un monólogo sobre lo atractiva que era Virginia Woolf, lo cual fue tan aleatorio como extraño. Cada vez que intentaba hablar, me interrumpía, lanzándose a contar sus propias historias, o preguntándome descaradamente por qué mis anécdotas merecían la pena ser compartidas. Finalmente, salimos del zoológico para ir a comer. Cuando llegó la cuenta, se limitó a mirarme expectante. La cuenta era de solo unos $25, pero no hizo ningún ademán de sacar su cartera. Al final, accedió a pagar su hamburguesa, pero lo hizo con tanta renuencia que tuve que llevar yo mismo la cuenta a la mesera
y pedirle que la dividiera para que pudiéramos pagar por separado. Pensé que la tortura había terminado, pero Arthur sugirió que condujéramos 1 hora de regreso a nuestro antiguo campus universitario. Aún era temprano por la tarde y, cuando le señalé que me estaba quedando sin combustible, se limitó a encogerse de hombros y me dijo que fuera a repostar sin ofrecer ninguna contribución económica. Fui tan ingenuo que accedí, con la tonta esperanza de que él contribuyera en la gasolinera, pero se sentó en el asiento del copiloto jugando con su teléfono. Una vez de vuelta en la autopista, sacó un gran bote de plástico lleno de piedras. Al mirarlas más de cerca, vi que no eran solo piedras, sino piedras rúnicas, coloridas, geométricas y grabadas con símbolos. Cuando le pregunté qué estaba haciendo, me respondió: «Solo las estoy mirando. Son mis runas para mis campañas de juegos de mesa. Las guardo en el bolsillo porque no quiero perderlas». Me reí nerviosamente y decidí pasar por alto el tema, ya que cada uno tiene sus aficiones. Sin embargo, el viaje se volvió más sombrío. Empezó a despotricar sobre su exnovia, una chica encantadora que yo conocía de clases anteriores. Arthur seguía claramente resentido. «Sigo acosándola en las redes sociales», admitió con naturalidad. «Ahora tiene novio». Le envié correos electrónicos diciéndole que era como una estatua en la cama y que era una persona sádica. Asentí con la cabeza, sin apartar la vista de la carretera, aterrorizada. Continuó presumiendo de que, cuando ella dejó de responder, hackeó sus antiguas cuentas de correo electrónico del instituto para eludir sus bloqueos. Cuando le pregunté por qué, solo dijo que no lo sabía, pero que ella acabó borrando también esas cuentas. Mencionó con orgullo que le había enviado un correo electrónico a su nuevo novio para regañarlo, afirmando que había hecho un buen trabajo intimidándolo. En ese momento, estaba realmente asustada. Luego, me explicó por qué había dejado la universidad. No solo había abandonado los estudios, sino que lo habían suspendido y expulsado. Se negó a decir exactamente lo que había hecho, pero era lo suficientemente grave como para que su compañero de cuarto lo denunciara a la policía universitaria y le dieran unas horas para hacer las maletas y marcharse, con la prohibición de volver. Cuando le pregunté si se nos permitía siquiera estar en el campus, me dijo que no y mencionó a un detective concreto que vigilaba el recinto y que lo había pillado antes. «Pero no pasa nada», dijo. «Dudo que me vea hoy». Cuando aparcamos, Arthur desconectó mi teléfono del cable auxiliar, cortando mi música, y conectó una grabadora digital. «Quiero que escuches mi voz en la última clase a la que asistí», exigió. Era una grabación de él enfrentándose a un profesor por su expulsión. El audio comenzaba con él interrumpiendo la clase. «Hola, ¿puedo salirme del tema y contarles a todos lo que me ha estado molestando?». Continuó con una diatriba inquietantemente larga sobre problemas de confianza y su traicionero compañero de cuarto. Se podía oír a otros estudiantes riéndose en el fondo y al profesor completamente nervioso. Era insoportable de escuchar. Caminamos por el campus del que había sido expulsado y él sacó un trabajo calificado de su mochila, radiante. «Este fue el mejor trabajo que he escrito. Lo llevo conmigo todo el tiempo», dijo. Luego sacó un horrible dibujo de una serpiente comiéndose su propia cola, garabateado con una letra errática. «Esta es una obra de arte que hice. Algún día la convertiré en un medallón». En el largo camino de regreso a tu casa, pasé por un peaje y pagué los $5 mientras tú volvías a reproducir esa horrible grabación en el estéreo de mi auto. Enfurecido, aceleré el resto del camino, te dejé en tu casa y me fui a la mía. La pesadilla no terminó ahí. Al día siguiente, me envió un mensaje de texto. «Oye, me dejé mi equipo fotográfico en tu coche». Más tarde, un amigo me dijo que se trataba de una táctica de manipulación, dejar objetos caros olvidados para forzar un segundo encuentro.
Averiguó dónde trabajaba, tenía el turno de apertura en una tienda minorista y se presentó para recuperar su equipo. Como mi tienda aún no había abierto, me arrastró a la tienda de mascotas de al lado para mirar las serpientes. Me encantaría tener una serpiente y ver cómo se alimenta de ratones, me susurró. Me encanta ver cómo los animales matan. ¿No es épico? Corté el contacto inmediatamente después de eso, ignorando tus mensajes, pero empezaste a venir a mi lugar de trabajo, tratando de acorralarme. Me apresuraba a atender a otros clientes solo para evitarlo. Mis compañeros de trabajo acabaron haciendo de vigías, avisándome para que me escondiera en la trastienda cuando él entraba. Al final dejé ese trabajo para centrarme en mis estudios, y solo unos días después, me envió un mensaje preguntándome si seguía trabajando allí y si quería una segunda cita. Cuando finalmente lo bloqueé, se creó una nueva cuenta solo para preguntarme por qué. Sinceramente, le tenía un miedo atroz. Tenía 17 años, era joven, ingenua, y estaba irremediablemente enganchada a la idea del romance. Cada mirada fugaz o cada cumplido a medias de un chico me hacía imaginar elaboradas fantasías de épicas historias de amor. No era especialmente exigente. Si me decías que era bonita, era muy probable que me enamorara perdidamente de ti al instante. Pero entonces apareció Brandon. Brandon no era solo otro enamoramiento, fue una experiencia intensa. Nos conocimos a través de un amigo en común y, aunque no era exactamente mi tipo físico habitual, en el momento en que me dijo que era hermosa, sentí esa peligrosa emoción de posibilidad. A los 17 años, eso era todo lo que hacía falta. Un simple cumplido era suficiente para abrir la puerta a fantasías sobre tomarnos de la mano y susurrarnos secretos. Me convencí a mí misma de que, si las cosas salían bien, podríamos tener una de esas dulces historias de amor de película de instituto. Decidimos intentarlo. Un par de semanas más tarde, Brandon y yo planeamos nuestra primera cita oficial para un sábado por la tarde en el centro comercial local. Estaba muy nerviosa. Pasé más de una hora eligiendo el atuendo perfecto, convenciéndome de que esa tarde podría ser el comienzo de algo mágico. Cuando finalmente te vi esperándome cerca de la entrada, con una amplia sonrisa, sentí un vuelco en el estómago. Ciertamente no fue amor a primera vista, pero fue algo. La primera hora de la cita fue como sacada de una comedia romántica adolescente. Caminamos por el centro comercial tomados de la mano, riéndonos de chistes tontos, y por un momento pensé, esto no está mal, quizás él sea realmente un buen partido. Compramos refrescos carísimos en el patio de comidas, hicimos caras tontas en un fotomatón cutre y deambulamos sin rumbo por tiendas de ropa en las que no podíamos permitirnos comprar. Todo era ligero, dulce y totalmente típico de los estudiantes de secundaria. Entonces, el ambiente cambió. Encontramos un banco de madera escondido en un ala más tranquila del centro comercial, lejos de las multitudes, y Brandon sugirió que nos sentáramos un rato. Me encogí de hombros y me senté, todavía sonriendo, todavía perdida en el brillo de la energía de la nueva relación. Se volvió hacia mí, y su expresión pasó de ser juguetona a, de repente, intensamente seria. Me miró profundamente a los ojos, y me refiero a un contacto visual incómodo, sin pestañear. «Vaya», susurró, con voz suave pero cargada de intensidad. Cuando te miro a los ojos, siento como si estuviera mirando dentro de tu alma». Me quedé paralizada. Mi cerebro se apresuró a procesar la afirmación. ¿Era un cumplido? ¿Una extraña confesión? Tenía 17 años. Era romántica, sí, pero no estaba en absoluto preparada para ese nivel de intensidad espiritual frente a una tienda Forever 21. Sonreí torpemente, sin saber muy bien cómo responder.
pero él no había terminado. Maya, dijo, con la voz ligeramente temblorosa por la emoción. Sé que parece pronto, pero creo que podría ser mi alma gemela. Alma gemela. En una primera cita. En el centro comercial. Lo miré fijamente, mi sonrisa se desvaneció un poco mientras él seguía hablando, ajeno a mi pánico. No puedo esperar al día en que podamos casarnos, dijo, con los ojos fijos en los míos con una certeza aterradora. Tener hijos juntos, construir una vida, va a ser increíble, ¿no crees? ¿No crees? ¿Qué diablos se suponía que debía pensar? En un momento estábamos tomando refrescos y bromeando, y ahora este tipo me estaba proponiendo matrimonio en un banco frente a una joyería. Mi mente daba vueltas mientras asimilaba la gravedad de sus palabras. Yo estaba en tercer año de secundaria. Era mi primera cita. Y este desconocido estaba hablando de matrimonio y reproducción. Por un momento me quedé allí sentada, con un silencio atónito resonando en mis oídos. Una parte de mí quería reírse porque parecía una broma, pero otra parte estaba realmente asustada. La intensidad de sus ojos no era juguetona ni burlona. Era muy seria. Me di cuenta con un escalofrío de que Brandon creía de verdad todo lo que estaba diciendo. No era una frase para ligar. Realmente pensabas que yo era tu alma gemela, y estaba trazando todo nuestro futuro doméstico como si fuera lo más natural del mundo. Sabía que tenía que salir de allí inmediatamente. «Oh», dije, levantándome rápidamente y forzando una risa nerviosa y aguda. «Eso es... vaya, es mucho. Yo, realmente necesito ir al baño». Él parecía confundido, tal vez incluso un poco dolido por mi repentina partida, pero no me quedé para explicarme. Me di la vuelta y me alejé tan rápido como pude sin echar a correr, aunque mis piernas querían hacerlo. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas y mi cara ardía por una mezcla de vergüenza y pánico absoluto. Me metí en la tienda más cercana, fingiendo mirar un estante de blusas en liquidación mientras trataba de decidir qué hacer a continuación. Después de unos minutos, eché un vistazo desde detrás de la ropa, medio esperando que Brandon estuviera allí esperándome como un cachorro perdido. Afortunadamente, no estaba. Salí corriendo hacia la salida y saqué mi teléfono para enviar un mensaje de texto a un amigo y pedirle que me recogiera de urgencia. No había forma de que volviera a ese banco o con Brandon. Después de eso, lo ignoré por completo. Borré su número, ignoré sus mensajes de texto y evité durante semanas al amigo común que nos había presentado. Vivía con el temor de encontrarme con él en el centro comercial o en eventos escolares, pero, afortunadamente, nuestros caminos nunca se volvieron a cruzar. Mirando atrás, es casi gracioso lo rápido que las cosas pasaron de ser dulces e inocentes a convertirse en una situación de «corre por tu vida». Sin embargo, en ese momento, fue una de las experiencias más extrañas e incómodas de mi adolescencia. Sinceramente, ¿quién habla de matrimonio y bebés en una primera cita en el centro comercial? Era el verano de 2009 y yo tenía 18 años. Estaba aburrido, inquieto y tomaba decisiones terribles alimentadas por el aislamiento de la Luisiana rural. Estaba navegando por MySpace una húmeda noche de martes cuando recibí una solicitud de amistad de una chica llamada Crystal. No la conocía, pero su foto de perfil era bastante decente y vivía a solo 20 minutos de mi casa. Empezamos a enviarnos mensajes y me comentaste que tú y tu prima iban a dar una fiesta en tu casa esa noche y que debería ir. Acababa de salir de una relación y estaba desesperado por distraerme,
Así que, a pesar de no haber conocido nunca a esta chica, me convencí de que conducir hacia lo desconocido para conocer a nuevas mujeres era una idea fantástica. Busqué las indicaciones en MapQuest e incluso el mapa impreso parecía impreciso. La ruta se adentraba en el bosque, lejos de las carreteras principales del condado. Al ser de Luisiana, estaba acostumbrado a las zonas rurales, pero cuando giré hacia el camino de grava que llevaba a tu dirección, mi instinto empezó a gritar. El lugar era un parque de casas rodantes en ruinas que parecía menos un vecindario y más la escena de un crimen a la espera de ser descubierta. Era el tipo de lugar donde el óxido en los revestimientos era estructural y prácticamente se podía oler la metanfetamina casera cocinándose en el aire. Encontré la casa rodante de Crystal, una caja metálica beige hundida con papel de aluminio en algunas de las ventanas. Aparqué mi camioneta y subí los escalones de madera que crujían. Crystal me dejó entrar. El aire del interior era denso, olía a cigarrillos rancios y moho, con una atmósfera extraña y pesada que me erizó el vello de los brazos. Me senté en un sofá roto y, al principio, Crystal parecía bastante normal. Era la única que estaba allí, charlando sobre bandas locales y quejándose del calor. Entonces, soltó la indirecta. Su prima había visto mis fotos en MySpace y estaba buscando ligar con alguien, dando a entender que si me quedaba, prácticamente tenía garantizado tener suerte. No me enorgullece admitirlo, pero mi cerebro de 18 años pensó, bueno, si la prima es atractiva, quizá esto no sea una pérdida total. Unos 2 minutos más tarde, la puerta del dormitorio se abrió de par en par. Entró la prima, a la que llamaremos Berta. Berta era una mujer corpulenta, con una tez que sugería una vida dura y unos dientes que claramente habían perdido la batalla contra la higiene dental, el clásico boca de metanfetamina. Pero lo mejor, entró con un bebé literalmente pegado a su pecho, amamantándolo allí mismo, en la sala de estar. Se presentó con el acento rural más marcado e ininteligible que había oído nunca, algo que sonaba como grava triturándose en una licuadora. Por dentro, estaba gritando. Había pasado de una aventura optimista a una situación de rehenes en un tiempo récord. Me quedé allí sentado, paralizado por la cortesía y la conmoción, mientras estas dos mujeres, a las que ahora había clasificado como absolutamente desquiciadas, charlaban. El bebé seguía alimentándose activamente mientras Berta me preguntaba qué tipo de camioneta conducía. Justo cuando pensaba que no podía ser más surrealista, se abrió la puerta principal. Entró un tipo, llamémosle Earl. Earl tenía un ojo vago que se desviaba tanto hacia la izquierda que no estaba segura de si me estaba mirando a mí o al fregadero de la cocina. Llevaba un portabebidas de cartón de un restaurante de comida rápida, pero en lugar de refrescos, contenía 4 daiquiris enormes en vasos de poliestireno. Me sentí como si hubiera entrado en el set de una grotesca película independiente. Berta, aparentemente animada por la llegada del alcohol, anunció: «Ahora que ya tenemos las bebidas, es hora de divertirse». Esta era la fiesta. Yo, 2 desconocidos, un mulo de daiquiri con los ojos perezosos y un bebé lactante. Entonces, las cosas tomaron un giro más oscuro. Berta desabrochó al bebé, lo colocó en un asiento de plástico para el coche, lo llevó al baño y cerró la puerta. Acababa de encerrar al bebé en el baño para poder beber daiquiris. Esa fue mi señal. Mi sistema de alarma interno estaba ahora sonando a todo volumen. Mientras tanto, Earl se acercó al centro de entretenimiento para crear ambiente. Encontró un CD rayado y quemado y se acercó a lo que debe ser el aparato de audio más desconcertante que he visto en mi vida. No era un equipo de música, sino un monstruo de Frankenstein de la electrónica. Parecía que le hubieran arrancado las tripas a un reproductor de CD barato
y lo hubieran conectado a 2 antiguos altavoces de ordenador de color beige con cinta aislante y mucha fe. Pulsó unos cuantos botones. De repente, el remolque se llenó de la música techno más agresiva y de baja calidad que se pueda imaginar. Sonaba como robots peleando en un bote de basura, distorsionado por los altavoces estropeados. Así que allí estaba yo, sentado en un remolque en penumbra con la realeza de la basura blanca, escuchando techno que me destrozaba los oídos, rechazando un daiquiri caliente, mientras un bebé lloraba detrás de la puerta del baño. Aguanté exactamente una canción. Entonces Berta, liberada de sus deberes maternales, echó a Crystal y se sentó a mi lado. Me puso una mano en el muslo y empezó a acariciarlo, inclinándose hacia mí con su aliento a daiquiri, para decirme lo sola que se sentía porque ella y el papá de su bebé acababan de separarse y que realmente necesitaba un amigo esa noche. Esa fue la gota que colmó el vaso. Metí la mano en el bolsillo y activé la maniobra de llamada falsa en mi teléfono. «Hola», dije en voz alta sin dirigirme a nadie. «Oh, no puede ser. ¿Ahora? De acuerdo, voy para allá». Me levanté. «Tengo que contestar, es una emergencia», murmuré. No esperé una respuesta. Salí corriendo por la puerta, me subí a mi camioneta y arranqué el motor. Metí la marcha atrás y aceleré a fondo, salpicando grava por todas partes mientras salía del parque de caravanas, como si estuviera escapando de una prisión. Conduje a casa en silencio, tratando de procesar la última hora. Crystal me llamó 5 veces por teléfono durante el camino de vuelta, pero no contesté. En cuanto llegué a mi computadora, te bloqueé, borré mi cuenta de MySpace por si acaso y nunca miré atrás. Hasta el día de hoy, espero que ese bebé haya crecido y se haya dado cuenta de que su madre estaba completamente loca. Era 2006, la era de los teléfonos plegables, concretamente esos ladrillos de plástico gris que crujían al abrirlos. Iba caminando por una calle concurrida de la ciudad, terminando una llamada, cuando de repente choqué con alguien en la acera. Mi teléfono se me resbaló de la mano y cayó al suelo. «Lo siento», balbuceé, arrodillándome para recogerlo. La persona con la que choqué, una mujer con un llamativo pelo rojo, murmuró una rápida disculpa mientras recogía su propio dispositivo del suelo. Fue un momento caótico, y ambos nos alejamos rápidamente en direcciones opuestas sin mirarnos realmente. 10 minutos más tarde, el teléfono de mi bolsillo vibró. Lo abrí, esperando que fuera mi jefe. «¿Hola?» «Hola», respondió una voz femenina suave y divertida. «Creo que hemos intercambiado nuestros teléfonos por accidente». Alejé el teléfono de mi oído y lo miré. Misma marca, mismo modelo, misma carcasa rayada. Había cogido el suyo en la confusión. «Vaya, creo que tienes razón. Ha sido culpa mía». «No te preocupes», se rió. «¿Quieres que quedemos después del trabajo para cambiarlos?» Quedamos en una cafetería del centro. Cuando entré esa tarde, la vi inmediatamente. Se llamaba Chloe. Estaba sentada junto a la ventana, con el aspecto de una ejecutiva de éxito. Falda lápiz, blazer entallado y tomando un espresso. Levantó la vista y sonrió. Y no voy a mentir, era impresionante. El tipo de chica guapa que te hace arrepentirte de repente de no haber planchado tu camisa. Nos sentamos y charlamos durante 1 hora, riéndonos de lo absurdo que era estadísticamente que se hubieran cambiado los teléfonos. Teníamos los mismos gustos en cuanto a películas, ella trabajaba en finanzas y era increíblemente encantadora. Cuando intercambiamos los teléfonos, ya habíamos quedado para cenar el sábado por la noche.
Conduje a casa pensando que me había topado con el argumento de una película romántica de la vida real. Llegó el sábado y me acerqué a tu edificio de apartamentos, sintiéndome optimista. Llamé a la puerta, listo para pasar una agradable velada en un pub de lujo que me gustaba. La puerta se abrió y parpadeé. La profesional corporativa de la cafetería había desaparecido. En su lugar había alguien que parecía haber saqueado una tienda Hot Topic en 1999. Chloe llevaba botas de plataforma que le añadían 10 centímetros de altura, medias de rejilla brillantes y un top corsé que desafiaba la gravedad. Su cabello rojo, antes liso, ahora estaba erizado en un halo caótico. «Vaya», dije, tratando de ocultar mi sorpresa. «Pareces lista para una noche divertida». «Lo sé, ¿verdad?» «Vamos», sonrió. Me encogí de hombros. Me recordé a mí mismo que no debía juzgar. El estilo es personal, y si su personalidad seguía siendo la misma, ¿a quién le importaban las botas? En el coche, el ambiente era estupendo. Era ingeniosa, seguía mis bromas, y nos reímos durante todo el trayecto. «Bueno», bromeé mientras conducía, «te voy a llevar al mejor establecimiento de la ciudad. Si tienes suerte, puede que incluso te lo sirva en tamaño extra grande». «¿McDonald's?», respondió inmediatamente. «¿Una Big Mac?». «Calma, corazón mío». Nos reímos y sentí que la tensión se disipaba. Ella era genial. Aparqué en el estacionamiento de The Oak and Barrel, un pub acogedor y elegante con luz tenue y vigas de madera a la vista. Apagué el motor. La sonrisa de Chloe se desvaneció. «¿Y McDonald's?». Me reí nerviosamente. Estaba bromeando. ¿No te diste cuenta? «Ah», dijo con voz monótona. «Vale». Entramos y nos sentamos en una mesa. El lugar era cálido y acogedor. Pedí un whisky para calmar mis nervios. Chloe, afirmando su dominio, pidió The Boot, una bota de cristal llena con 2 litros de cerveza nacional. Sinceramente, me impresionó su confianza hasta que se inclinó sobre la mesa, bajó la voz a un susurro conspirador y rompió la ilusión. «No puedo creer que dejen entrar a gente como él en un lugar como este», siseó, señalando con la cabeza hacia la barra. «Será mejor que revisemos nuestra comida por si hay saliva». Me quedé paralizada. Miré a mi alrededor. Nuestro mesero, un hombre negro muy educado que acababa de dejar nuestras servilletas, se alejaba. Sus hombros se tensaron. Sin duda la había oído. Se me revolvió el estómago. «¿Perdón?», susurré, esperando haber entendido mal, pero ella no se detuvo. Dio un gran trago a su copa y se lanzó a una vil y constante serie de comentarios sobre la superioridad racial y cómo la ciudad estaba yendo cuesta abajo. No era solo un desliz, era un sistema de creencias fundamental. De repente, el acogedor pub se volvió sofocante. La madera pulida, el suave jazz, todo parecía surrealista con el telón de fondo de su discurso de odio. Cuando llegó la comida, hizo un espectáculo teatral al inspeccionar su hamburguesa en busca de saliva. Mi apetito desapareció al instante, sustituido por una mezcla de náuseas y vergüenza ajena. Capté la mirada del mesero y le lancé una mirada que esperaba que transmitiera: «Lo siento mucho, yo no tengo nada que ver con esto». Él mantuvo su profesionalidad, pero el daño ya estaba hecho. La vi acabarse 3 enormes botas de cerveza, contando los segundos que faltaban para poder irme. Finalmente, se excusó para ir al baño. En cuanto desapareció de mi vista, llamé al mesero. «Lo siento muchísimo», le dije, mortificada. «No te preocupes», respondió con voz tranquila pero cansada. «Hay gente para todo». Le di una propina del 50% de la cuenta, con la esperanza de que al menos compensara un poco la toxicidad de la velada. Cuando Chloe regresó, esperaba que la noche terminara, pero se invitó a sí misma a mi coche e inmediatamente encendió un cigarrillo sin preguntar, llenando el habitáculo de humo. «Deberíamos ir a disparar a la granja de mi papá el próximo fin de semana», dijo,
exhalando una nube de humo gris. ¿Cuál es tu arma favorita? Murmuré algo sobre que no era aficionado a las armas y me concentré en llevarla a casa lo más rápido posible dentro de los límites legales. Cuando finalmente la dejé, se volvió hacia mí con una sonrisa radiante, completamente ajena a mi horror. Ha sido genial, excepto por ese mesero, obviamente. La próxima vez tenemos que pedir esa Big Mac. Hasta pronto. No respondí. Solo asentí con la cabeza, esbocé una mueca que vagamente se parecía a una sonrisa y me alejé en el coche. En cuanto doblé la esquina, solté un suspiro tembloroso, con los nudillos blancos sobre el volante. Intercambié teléfonos con una chica guapa. Pensé que era el destino, y acabé en una cita con una fanática furiosa con botas de plataforma. Bloqueé su número antes incluso de abrir la puerta de mi casa. 0 de 10. No lo recomiendo. Esto sucedió en otoño de 2013. Tenía 20 años, asistía a una pequeña universidad y había conocido a una chica llamada Tiffany por internet. Era amiga de un amigo de mi ciudad natal, así que no era una completa desconocida, lo que me hizo bajar la guardia lo suficiente como para aceptar una cita. Llevábamos charlando una semana más o menos, y finalmente decidimos que era hora de conocernos en persona. Tiffany vivía en un pequeño pueblo rural a unos 40 minutos de mi campus, uno de esos lugares donde el centro es un solo semáforo y una gasolinera. Como ella no conducía, tuve que ir a buscarla. No conocía nada la zona, así que cuando la recogí, me dejé llevar por su conocimiento del lugar. ¿Dónde te gustaría comer?, le pregunté, tratando de ser un caballero. Ella se iluminó. Oh, mi restaurante favorito no está muy lejos de aquí. Podemos ir allí. Es muy elegante y un poco caro, sin embargo. ¿Te parece bien? Yo era un estudiante universitario sin un peso, pero quería causar una buena impresión. Sí, claro, mentí. No me importa. ¿Cómo se llama? Se llama The Golden Prawn, dijo, nombrando una cadena de mariscos muy conocida, de gama media, que definitivamente no es un restaurante de lujo. No soy un snob, como comida rápida y no juzgo a las personas por su presupuesto. Pero me sorprendió mucho que ella considerara que esta cadena de restaurantes, famosa por sus galletas de queso cheddar y sus manteles individuales de papel, fuera el epítome de la excelencia culinaria de alta clase. Pero me mantuve callado. Suena genial, dije. Tú lleva el camino. Resultó que The Golden Prawn estaba a otros 35 minutos en coche de su casa. De camino, pasamos por varios otros restaurantes, incluida una cadena italiana que habría sido igual de elegante, pero a la mitad de distancia. Recuerdo que al pasar por delante pensé, podríamos haber comido palitos de pan hace 20 minutos. Pero seguí conduciendo. Cuando finalmente llegamos, la anfitriona nos acompañó a nuestra mesa. Nos entregó los menús plastificados y comenzó su discurso ensayado sobre la pesca del día. Antes de que la pobre mujer pudiera terminar su primera frase, Tiffany soltó: «Ya sé lo que quiero». No fue grosero, exactamente, solo agresivamente entusiasta. Lo dijo con el orgullo de alguien que anuncia que ha ganado la lotería. La anfitriona se detuvo, parpadeó y se alejó confundida. Finalmente, llegó nuestro mesero. Tiffany ni siquiera miró el menú. «Tomaré los linguini Alfredo con camarones», declaró. «Pero sin camarones». Me quedé paralizada. Miré al mesero. Él me miró a mí. «Entonces, ¿solo pasta y salsa?», aclaró. «Sí», respondió ella con una sonrisa radiante. Me quedé allí sentado, atónito. Había conducido casi 1 hora y media,
ida y vuelta, hasta un restaurante de marisco elegante para que ella pidiera fideos con salsa blanca. Pasamos por un restaurante italiano para llegar aquí. La lógica era desconcertante, pero, una vez más, lo dejé pasar. Tiffany era excéntrica, claro, pero tal vez solo estaba nerviosa. Pensé que si la conocía mejor, sus excentricidades se suavizarían. Después de la cena, que me costó $50 por unos fideos y unas galletas, estábamos más cerca de mi apartamento que del suyo. Ella sugirió que fuéramos a mi casa a ver una película. Como era un chico de 20 años, no iba a decir que no a eso. Volvimos a mi dormitorio. Nos acomodamos en el futón y le pregunté qué quería ver. Tenía una colección decente de DVD, acción, comedia, thrillers. ¿Tienes Happy Feet?, preguntó. ¿Happy Feet? ¿La película de los pingüinos bailarines? Sí, es mi favorita. Suspiré para mis adentros. Claro. Así que ahí estábamos, viendo pingüinos animados bailar claqué sobre el hielo. Para mi sorpresa, Tiffany no perdió el tiempo. A los 20 minutos de película, empezó a insinuarse. No me iba a quejar. La cita había sido extraña, pero parecía que iba a terminar bien. Empezamos a quitarnos la ropa, lo cual era genial, excepto porque la banda sonora era, literalmente, Elijah Wood poniendo voz a un pingüino. Ella empezó a susurrarme palabras obscenas que consistían en decirme lo talentosa que era en la intimidad oral. Estaba un poco ensayado, pero era efectivo. Entonces, las cosas se pusieron extrañamente específicas. Ella insistió, no, exigió, que me desabrochara los pantalones solo con los dientes. No sé, dije, dudando. Eso suena como una receta para una lesión accidental. No, dijo con firmeza, lo voy a hacer. Y Dios bendiga su determinación, lo hizo. Botones, cremallera, toda la operación, realizada íntegramente con los dientes. Fue impresionante, aunque inquietante. Pero justo cuando estaba a punto de pasar al plato fuerte, se detuvo en seco. Se echó hacia atrás, me miró fijamente a los ojos y lanzó el ultimátum. No hago esto con chicos que no son mi novio, dijo con cara muy seria. Así que pídeme que sea tu novia. ¿Qué? ¿Ahora mismo? Ahora mismo. Pídemelo. Tenía 20 años. Estaba lleno de hormonas. Estaba comprometido. ¿Quieres ser mi novia?, le pregunté débilmente. Sí, chilló, y enseguida reanudó sus actividades como si nada hubiera pasado. Salimos juntos exactamente 3 semanas. La locura no se calmó, sino que se intensificó. Ella terminó siendo increíblemente posesiva y errática. Años más tarde, se casó, pero justo antes de la boda, me envió un mensaje por Facebook preguntándome si quería una última aventura por los viejos tiempos. Lo rechacé educadamente. Ya había tenido suficientes pingüinos bailarines para toda una vida. Las imágenes comienzan con un montaje granuloso de pruebas nucleares no autorizadas realizadas en el Pacífico Sur a finales de la década de 1990. La cámara recorre los atolones irregulares, centrándose en la fauna autóctona, concretamente en una colonia de iguanas marinas que observan las nubes en forma de hongo que se elevan en la distancia, con los ojos reflejando el destello atómico. Corte al presente. Un barco pesquero japonés surca las oscuras aguas del Pacífico durante una tormenta. De repente, el océano entra en erupción bajo ellos. El barco es zarandeado como un juguete, con el casco perforado por enormes garras. Es arrastrado por una fuerza invisible, dejando solo escombros y un único superviviente traumatizado. Cuando más tarde es interrogado en un hospital por un misterioso agente de inteligencia francés, el superviviente tiembla violentamente, con los ojos muy abiertos, y solo susurra una palabra: Gargantúa.
El doctor Julian Vance, biólogo de la Comisión Reguladora Nuclear, es apartado de su investigación sobre lombrices de tierra en Chernóbil para investigar la anomalía. Llega al lugar del naufragio y examina las enormes marcas de garras en el casco del barco recuperado. Rápidamente llega a una conclusión aterradora. La radiación de las pruebas no solo ha matado a la fauna, sino que la ha mutado. Un lagarto anfibio prehistórico ha evolucionado rápidamente hasta convertirse en un arma biológica de destrucción masiva. La criatura llega a tierra, pasa por alto la costa y se dirige directamente hacia el calor de un centro densamente poblado, Manhattan. Su llegada es cataclísmica. El suelo tiembla cuando la bestia, de 20 pisos de altura, emerge del East River. Los coches quedan aplastados como latas de refresco y los edificios se derrumban mientras la criatura arrasa las calles, confusa y agitada. La ciudad se sumerge en el caos. El ejército estadounidense se apresura, convirtiendo la ciudad de Nueva York en una zona de guerra. Los tanques ruedan por la Quinta Avenida. Los helicópteros Apache se abren paso entre los rascacielos. Julian Vance se da cuenta de que la fuerza bruta del ejército no funciona. La criatura es demasiado rápida, desaparece en los cañones de hormigón y utiliza los túneles del metro como nido. Descubre que el monstruo no solo está aquí para destruir, sino también para reproducirse. Ha puesto huevos dentro del Madison Square Garden. El clímax es una carrera contra el tiempo. Vance y el agente francés deben destruir el nido antes de que cientos de monstruos bebés eclosionen y invadan el planeta, mientras el ejército atrae a la criatura adulta al puente de Brooklyn para un enfrentamiento final. Atrapan a la bestia en los cables de suspensión y los aviones de combate le dan el golpe final. La criatura cae. Su enorme ojo se cierra lentamente mientras la lluvia baña la ciudad. La gente de Nueva York se salva, pero cuando la cámara enfoca las ruinas humeantes del estadio, un solo huevo se rompe. Nunca olvidaré la noche en que deslicé hacia la derecha en una catástrofe. Todo comenzó de forma inocente en el invierno de 2021, con un clásico emparejamiento de Hinge. Tus fotos de perfil mostraban a un chico con unos ojos azules cautivadores, una barba descuidada y una confianza relajada que gritaba, «Chico guay». Te llamabas Julian. Durante unos 4 días, tuvimos una química digital increíble. Nos enviábamos mensajes sobre todo, nuestras películas de ciencia ficción favoritas, los libros que compramos pero nunca leímos, y la extraña y específica arquitectura de nuestra ciudad. Parecías normal, incluso encantador. Después de unas cuantas llamadas telefónicas en las que logró no sonar como un asesino en serie, decidimos conocernos en persona. Poco sabía yo que estaba a punto de conocer al hombre que actualmente tengo guardado en mi teléfono como no contestar, clase de anatomía. Quedamos en vernos en un gastropub con poca luz en el centro, de esos con paredes de ladrillo visto, bombillas Edison y cócteles que cuestan $18. Cuando entré, Julian me hizo señas para que me acercara. En persona era innegablemente atractivo. Mandíbula marcada, chaqueta de cuero ajustada, la misma sonrisa segura de sus fotos. Pero, en cuanto nos sentamos en la mesa, su encanto empezó a desvanecerse casi de inmediato. Había algo extraño en su energía, una amargura que se escondía detrás de su sonrisa, como si estuviera esperando que el mundo lo decepcionara. Pidió un bourbon y de inmediato comenzó un monólogo sobre lo mucho que odiaba nuestra ciudad. Honestamente, este lugar es una broma en comparación con Miami. Se burló, removiendo su bebida antes de que yo siquiera me quitara el abrigo. La gente aquí es muy estirada, especialmente en lo que respecta a las citas y el sexo. En Florida, la gente sabe cómo vivir. Aquí, todos actúan como monjas. Me reí nerviosamente, bebiendo un sorbo de agua.
No sé, creo que todas las ciudades tienen su lado mojigato, dije, tratando de mantener la conversación ligera. Pero a Julian no le interesaba una conversación ligera. Se inclinó hacia mí y bajó la voz hasta convertirla en un susurro conspirativo que me puso los pelos de punta. Empezó a despotricar sobre sus frustraciones sexuales, concretamente sobre cómo las mujeres de aquí no sabían soltarse. No era coqueto, era agresivo, como si estuviera probando los límites a los 5 minutos de la cita. Entonces llegó la mesera. Era una joven alegre, probablemente una estudiante universitaria, que se acercó a nuestra mesa con una sonrisa. Julian pidió un plato de papas fritas con trufa. Cuando llegaron, las miró con desdén, tomó una y la dejó caer de nuevo en el plato, como si estuviera contaminada. «Están empapadas», declaró en voz alta. «Llévatelas. Dile al chef que se esfuerce más». Quería desaparecer. Rechazó las papas fritas sin mirarlas 2 veces y, cuando la mesera se dispuso a llevarse el plato, la miró de arriba abajo y sonrió con aire burlón. «Oye, mi empresa organiza una fiesta este sábado. Deberías venir. Necesitamos mejor compañía». Su sonrisa vaciló por una fracción de segundo, un destello de puro incomodidad, antes de asentir profesionalmente y retirarse a la cocina. Me quedé allí sentada, atónita. «¿Acabas de ligar con la mesera?», pensé. ¿En medio de una cita? Desesperada por salvar el desastre, decidí cambiar a un tema seguro: las mascotas. A todo el mundo le gustan los perros, ¿no? Saqué mi teléfono. «Este es Buster», dije, mostrando una foto de mi Golden Retriever, que tiene la mágica capacidad de mejorar cualquier situación. Es básicamente mi compañero de piso y mi mejor amigo. Julian echó un vistazo a la foto del perro, soltó un gruñido evasivo y luego sonrió con aire burlón. «¿Ah, sí?», dijo, metiendo la mano en el bolsillo. «Mira esto». Desbloqueó su teléfono y giró la pantalla hacia mí con la confianza despreocupada de alguien que presume de una puesta de sol durante sus vacaciones o de un coche nuevo. Mirándome fijamente, con un brillo de alta definición, había una foto de su pene. El tiempo se detuvo. El ruido ambiental del bar, el tintineo de los vasos, la lista de reproducción de rock indie, se desvaneció en un silencio zumbante. Parpadeé, segura de que mi cerebro había fallado. Quizás era un pulgar extraño, una rata topo desnuda, pero no, era exactamente lo que parecía. Mi cerebro se apresuró a procesar la pura audacia. Estábamos en público. Acababa de mostrarte un Golden Retriever. Tú respondiste con genitales. Balbuceé, con voz apenas audible. ¿Qué es eso? Tú te reíste, con aire genuinamente satisfecho. ¿Qué? Eres mona. Pensé que te gustaría. ¿Que me gustaría?, susurré. El aire de la cabina se volvió repentinamente sofocante. Tenía que irme, inmediatamente. El resto de la cita fue una sucesión confusa de respuestas de una sola palabra y yo mirando mi reloj cada 30 segundos. Cuando finalmente llegó la cuenta, ni siquiera fingí buscar mi cartera. Dejé que pagara por las papas fritas que había rechazado. Salimos al aparcacoches en un silencio incómodo. Mi coche llegó primero, una intervención divina. «Adiós», murmuré, prácticamente lanzándome al asiento del conductor. Aceleré, con el corazón a 1000, sintiéndome como si acabara de escapar de la escena de un crimen. No fue hasta que llegué a mitad de camino a casa cuando me di cuenta de que no tenía mi bufanda. Era una bufanda vintage de cachemira que me encantaba y debí de dejarla caer en la mesa en mi pánico por escapar. Dudé si enviarte un mensaje. Merecía la pena reabrir la línea de comunicación por una bufanda. Decidí esperar. Por supuesto, Julian no esperó. Más tarde esa noche, mi teléfono se iluminó. «Hola, te dejaste la bufanda. Si la quieres de vuelta,
Tendrás que salir conmigo otra vez. Me quedé mirando la pantalla, con una mezcla de rabia e incredulidad. Estaba reteniendo mi cachemira como rehén. Realmente pensaba que después de insultar a la ciudad, acosar a los camareros y mostrarme pornografía no solicitada, yo iba a pasar tiempo con él voluntariamente por un trozo de tela. Escribí una respuesta mordaz, pasé el cursor por encima del botón de enviar y luego la borré. Ninguna bufanda valía la pena. Bloqueé su número, me serví una copa de vino y lamenté la pérdida de mi accesorio. Guardé su información de contacto no para llamarlo, sino como una etiqueta de advertencia. No responder, foto de pene, un epitafio adecuado para la peor cita de 2021. Conocí a Elena en una clase de comedia improvisada en la primavera de 2010. Era inteligente, ingeniosa y tenía una presencia innegable en el escenario que la convertía en la estrella de cada escena. Cuando aceptó salir conmigo, pensé que me había tocado la lotería. Era brillante, hermosa y, francamente, estaba fuera de mi alcance. Planeamos una velada sencilla, cena y cine. Decidimos ver Cómo entrenar a tu dragón, una alegre película de animación que parecía el telón de fondo perfecto para una primera cita. Quedamos en el cine, compramos palomitas y nos sentamos en nuestros asientos unos 20 minutos antes de que empezaran los avances. Ahí fue cuando las cosas empezaron a torcerse. Todo empezó de forma inocente, con una charla trivial sobre películas, pero la conversación derivó hacia aguas peligrosas. Ella era una fanática acérrima del cine francés oscuro y deprimente. Yo era un fanático de la ciencia ficción y las superproducciones. Ella hizo un comentario sobre la basura comercial, y yo defendí los méritos del entretenimiento. Luego, de alguna manera, pasamos a hablar de política y religión. No recuerdo exactamente cómo llegamos a ese punto, pero de repente nos encontramos en un profundo y filosófico punto muerto. Ella tenía opiniones muy firmes e inflexibles, y yo las rebatí con las mías. Ninguno de los dos cedía. Lo que debería haber sido un educado acordar estar en desacuerdo se convirtió en un tenso tira y afloja intelectual. Mis bromas no tenían gracia, sus sonrisas eran forzadas y tensas, y el ambiente entre nosotros se volvió pesado por la incompatibilidad. Tenía 22 años. Me sentía incómodo y estaba entrando en pánico. Podía sentir cómo la cita moría lentamente y de forma dolorosa. Desesperado por liberar algo de presión, hice algo increíblemente estúpido. Mientras estábamos sentados en el cine a oscuras esperando los tráileres, saqué mi BlackBerry. Necesitaba contárselo a alguien. Abrí un mensaje de texto a mi mejor amigo, Mark. Esta cita es un desastre total. Ya estamos discutiendo sobre política y religión. Sé que esto no va a ninguna parte. Sálvame. Pulsé enviar, cerré el teléfono y lo metí en mi bolsillo, sintiendo una ligera sensación de alivio. Entonces, oí un pitido. Elena metió la mano en su bolso. Oh, lo siento. Creía que lo había silenciado, murmuró. Sacó su teléfono. Sus ojos recorrieron la pantalla. Frunció el ceño. Se quedó paralizada. Lentamente, de forma aterradora, giró la pantalla del teléfono hacia mí. ¿Querías enviarme esto a mí?, preguntó, con voz tranquila pero teñida de gélida incredulidad. Mi sangre se heló. Sentí un nudo en el estómago. Había pulsado el nombre equivocado. No, balbuceé, con la cara ardiendo más que el sol. Dios mío, no. Eso era para Mark. Debo haber hecho clic en el contacto equivocado. Ustedes están uno al lado del otro en mi agenda. Era mentira. No lo estaban. Pero me estaba ahogando. Fue un error involuntario, supliqué. Es que estoy nervioso. Tú eres intimidantemente inteligente y yo soy un idiota. Me miró fijamente durante un largo y agonizante segundo.
Luego guardó su teléfono en su bolso. «Bueno», dijo con voz seca, «esto es incómodo». «Lo siento mucho», dije, deseando morir. «No era mi intención. Eres increíble. Solo estoy nervioso». Ella levantó una ceja, pero no dijo nada. Las luces se atenuaron. La película comenzó. Me pasé 90 minutos viendo dragones animados volando, incapaz de concentrarme en una sola imagen. Mi mente repetía el mensaje de texto una y otra vez. Cada vez que ella se movía en su asiento o me miraba, quería desaparecer. Ella parecía tranquila, pero el silencio era ensordecedor. Cuando finalmente aparecieron los créditos, caminamos hacia el estacionamiento. La tensión era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. «Gracias por la película», dijo con una sonrisa educada y forzada. «Siento mucho lo del mensaje», le repetí. Ella solo asintió con la cabeza, se subió a su coche y se marchó. Vi cómo se alejaban las luces traseras, sabiendo que nunca volvería a verla. Me subí a mi coche, conduje hasta casa y me desplomé en el sofá. El alivio de estar solo era abrumador, pero la vergüenza aún estaba fresca. Volví a coger mi teléfono. Necesitaba contarlo. Necesitaba decirle a Mark exactamente lo mucho que la había cagado. Abrí un nuevo mensaje. «Tío, no te lo vas a creer. Ha sido la cita más incómoda de mi vida». Le envié un mensaje por error mientras estaba sentado a su lado. Fue un desastre. No volveré a saber nada de ella. Satisfecho, pulsé enviar. Mi teléfono sonó inmediatamente. Fruncí el ceño. Mark nunca respondía tan rápido. Miré la pantalla. La respuesta no era de Mark, era de Elena. «Me lo has vuelto a enviar». Me quedé mirando el teléfono. El mundo dejó de girar. Lo había hecho 2 veces. En una noche, le había enviado un mensaje a la misma mujer 2 veces para decirle lo terrible que había sido nuestra cita. Una vez en tu cara y otra inmediatamente después de que se marchara. Ni siquiera intenté responder. ¿Qué podía decir? «Vaya, ¿otro número equivocado?» Dejé el teléfono boca abajo sobre la mesa. Me cubrí la cara con las manos y solté un largo gemido de derrota. Nunca volvimos a hablar. Supongo que tú cuentas esta historia en las fiestas, y sinceramente, deberías hacerlo. Es una historia increíble.